Hola nuevamente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección de Sparkling English. Y seguimos stepping up, intensificando el estudio y en esta ocasión, bueno, a manera de resumen, ustedes recordarán que en alguna de las sesiones anteriores estuvimos viendo el orden, la estructura gramatical de la oración en inglés, siempre sujeto primero, siempre verbo y siempre complemento. Luego empezamos a mirar el sujeto, los pronombres personales por ahora. I, you, he, she, it, we, or you and they. Luego hemos estado, y no hemos terminado, hemos estudiando verbos, verbos regulares mayormente hasta ahora. Y hemos entrado también a estudiar la parte del complemento. Hemos estado compartiendo con ustedes algunas normas acerca del uso del artículo indefinido the, algunas normas, algunas reglas acerca del artículo definido the y del artículo indefinido a or an or a. En esta ocasión vamos a continuar estudiando el tema del complemento de la oración y inicialmente vamos a estar estudiando el tema del adjetivo. Adjectives se pronuncia en inglés. Adjectives. ¿Pero qué es el adjetivo? Adjetivo es el término que modifica al pronombre o al nombre en una frase describiendo, limitando y en algunos casos relacionados hace más exacto el significado. El adjetivo finalmente hace más exacto el significado de la oración. Un adjetivo puede indicar calidad, un adjetivo puede indicar cantidad, color, textura y puede establecer límites, puede establecer distancias o posesión. El adjetivo es invariable en inglés, es decir, se usa la misma persona para el singular y el plural, para el masculino y el femenino, y siempre va delante del nombre que modifica. No es el caso del español. Ustedes saben que en español el adjetivo es masculino, el adjetivo es femenino, rojo, roja y similares. Rojo, rojos, en inglés es red, para el ejemplo que acabo de dar, y es red significando rojo, significando roja, significando rojos, significando rojas. El adjetivo en inglés no tiene persona plural ni singular, no tiene masculino ni tiene femenino, y siempre va delante del nombre que modifica. Los adjetivos en inglés son de tres clases generales. Algunos se denominan descriptivos, como en español, otros se denominan limitantes, y ya veremos, y otros propios, adjetivos propios. Estas tres categorías, a su vez, se pueden descomponer en calificativos, en comparativos, en demostrativos, en gentilicios, en indefinidos y en posesivos. ¿Quiere usted que memorizar todo lo anterior? De ninguna manera. Es simplemente es un poco de academia para que usted recuerde, pero de ninguna manera para hablar inglés se necesita esta introducción que estoy compartiendo con usted. Si usted es una persona que tiene inquietudes académicas y demás, bueno, pudiera bien servirle. Pero para aprender inglés, esto es simplemente una introducción, no es algo que usted debe memorizar. Sigo con la misma introducción. En el caso de los adjetivos vamos a ver algunos ejemplos de estos diferentes tipos. Por ejemplo, un adjetivo descriptivo o calificativo es el que aparece subrayado en esta expresión, a red rose, una rosa roja. A friendly lady, una dama amigable. Red, por supuesto, ustedes saben, es el adjetivo, el rojo, o amigable es el adjetivo en estos ejemplos. También en el caso del adjetivo limitante o comparativo, en este caso, his former boss,
su antiguo jefe. Antiguo allí es el adjetivo. Her second election. Su segunda elección. Segundo aquí es el adjetivo. También el adjetivo propio, en cuanto al adjetivo propio o gentilicio. Por ejemplo, a Central American fruit. Una fruta de América Central. Central American es el adjetivo propio. Indica el nombre de una persona. Hay adjetivos propios también de la categoría posesivo. Their books. Sus libros. Su es un adjetivo posesivo. Indica a quién le pertenece. También hay adjetivos demostrativos, propios o demostrativos. This room is bigger than hers. This es un adjetivo demostrativo. Se llama así, adjetivo demostrativo. This, that, those. Veremos también eso posteriormente. Hay adjetivo limitante o indefinido. Either, school is good. Either, en este caso, es el adjetivo indefinido. ¿Por qué es un adjetivo? Porque modifica el sustantivo. En cada uno de los ejemplos, el red modifica rose, friendly modifica lady, former modifica boss, second modifica election, Central American modifica fruit, their modifica books, y así sucesivamente. Hay algunas reglas muy sencillas para uno saber si una palabra es un adjetivo o no. Algunos adjetivos, de hecho, muchos de ellos terminan en sílabas que los identifican como adjetivos, como tales. Las terminaciones más importantes, ahora aquí no están cubierto todo, pero las terminaciones más importantes que me dicen que una palabra es un adjetivo son estas. Cuando una palabra termina en y, o y en español, y, como muddy, lodoso, stony, pedregoso, funny, divertido, seedy, con semillas o semilloso, todos ellos son adjetivos. También la terminación ful o full es indicativo de que la palabra o es indicativa de que la palabra es un adjetivo. Por ejemplo, beautiful, bella, colorful, colorido, faithful, fiel, thoughtful, considerado. Adicionalmente, la terminación less, less, es indicadora de que la palabra es un adjetivo. Por ejemplo, timeless, que significa atemporal, eterno. Lawless, que significa ilegal. Painless, indoloro. Worthless, sin valor. Y, ful, les, esas terminaciones me van indicando entonces anticipadamente que la palabra es un adjetivo. También la terminación en ejemplos como rotten, que significa podrido, golden, wooden, silken, podrido, dorado, de madera, y silken. Por ejemplo, cualquiera de ellos, wooden chair, una silla de maderas, a silken dress, un vestido de seda, golden bridge, un puente dorado, etc. También la terminación able o able es indicativo de que la palabra es un adjetivo. Payable, pagable. Capable, capaz. Desirable, deseable. La terminación ive es indicativo de que es un adjetivo. Elusive, fugaz. Permissive, permisivo. Decisive, decisivo. Abusive, abusivo. La terminación ous también es indicadora de que la palabra es un adjetivo. Vigorous, vigoroso. Nervous, nervioso. Ludicrous, absurdo. Preposterous, ridículo. La terminación ish también es indicativo de un adjetivo. Posteriormente estaremos, no por ahora, pero posteriormente estaremos estudiando estos sufijos
bajo otro punto de vista. Pero aquí, por cuanto si la palabra termina en alguno de ellos, es un indicativo de que es un adjetivo. En el caso de ISH, tenemos bookish, estudioso, una persona que le encantan los libros o alguien que le encantan los libros. Selfish, egoísta. Polish, polaco. Childish, infantil. La terminación AL también es indicativa de que la palabra es un adjetivo, como cordial, cordial, optional, seasonal, national. También la terminación IC, de metric, ironic, ionic, histrionic. La terminación ARY es indicativo de que es un adjetivo a la palabra. Elementary, primary, secondary, contrary. Elemental, primaria, secundaria, contrario o terco. La terminación some, S-O-M-E, también es indicativa de que la palabra es un adjetivo. Ejemplos: tiresome, fatigante la tarea o lo que sea, es fatigante el calor. Handsome significa elegante, se hace referencia especialmente al lado femenino, al lado masculino. He's a handsome boy, he's a handsome lad, en general elegante. Bothersome, incómodo. Oh, this is a bothersome place or seat or whatever. Y además, gruesome, que significa espantoso. Entonces usted tendrá tiempo a memorizar esto y recordar como un punto de referencia. No tiene que grabar todo, pero usted lo va a ver. Cambiando un poco de tema y seguimos con la parte de el complemento de la oración, miremos lo que es el augmentatives and diminutives in English. ¿Qué es el diminutivo y el diminutivo y el aumentativo? A propósito, hay que corregir allí. Las formas aumentativas y diminutivas, ¿cuáles son en español? Pequeñito, grandote. Eso es un diminutivo y un aumentativo. Son muy comunes en partes de Sudamérica. No existen como tales en inglés. No hay el tal pequeñito, el grandote, no. En dichos casos se usan los adjetivos descriptivos little, big, small o large. A little bit of sugar, un poquitico de azúcar. A little bit of sugar, un poquitico de azúcar. O una poca cantidad de azúcar. Pero no decimos little o algo así, no, es a little bit, un poquito. Al adjetivo que es bit lo empequeñecemos, que es el equivalente al diminutivo o al aumentativo en español. A big house, una casa grandota o una casa grande. A small room, un cuartico o un cuarto pequeño. Small girl, una niñita o una niña pequeña. Recuerde, las tales terminaciones del diminutivo y del aumentativo no existen en inglés, sino que se forman con los adjetivos descriptivos little, big, small, or large. Ejemplo, un little describe cantidad y tamaño. La palabra little describe cantidad y tamaño. Small describe tamaño, no cantidad. Es decir, que si voy a pedir un poquito de azúcar, no voy a decir a small amount of sugar, but a little bit of sugar. Small siempre hace referencia a tamaño, pero sí lo puedo usar, claro. Cuando yo digo a small boy, digo un niñito. Small girl, una niñita. Oh, that's a small dog. Es un perrito. Pero no para cantidades. Para cantidades debo utilizar little. Un poco de sal, a little bit of salt, un poquitico de sal. Large, por su parte, describe el tamaño físico y es más formal. Big describe el tamaño físico o la seriedad o la importancia.
Ambos se usan como nombres contables. ¿Qué quiere decir? Que se pueden utilizar delante de figuras que se pueden contar. Esos son nombres contables. Libros se puede contar. Hay un libro, 2 libros, 3 libros. Pero oscuridad no se puede contar. Entonces, libro es un nombre contable. Oscuridad es un nombre no contable. Tarde es tarde, no se puede contar. No es una tarde, no tarde sino de tiempo. No tarde como un momento del día, sino tarde como una parte del día, perdón, sino como el momento relativo a la hora. Entonces es tarde, no puedo decir pero libros o carros o alimentos o frutas son nombres contables. Si es antes de un nombre no contable, por ejemplo, aquí tiene una serie de palabras que nos indican nombres no contables. Traffic, noise, tráfico, ruido, smell, olor, dissatisfaction, insatisfacción. En estos casos, si es antes de un nombre no contable, en vez de large se usa heavy o a lot of traffic, a lot of noise, heavy smell, a lot of dissatisfaction. Aquí no se va a utilizar ni big traffic, ni big noise, ni big smell, sino heavy or a lot of. Antes de estas palabras, que no solo estas, de las palabras no contables. Recuerde que es una palabra no contable, aquella delante de cual usted no puede poner un número. Punto. Esa es la definición más sencilla. Tráfico, no puedo poner un número. Ruido, no puedo poner un número. Olor, no puedo poner un número. Vamos a mirar algunos casos especiales de los adjetivos, de adjectives. En español, cuando se habla de un sujeto conocido o acompañado de un adjetivo, simplemente se menciona el adjetivo. Veamos qué quiero decir. Por ejemplo, si se está hablando de frutas o de vestidos o cualquier otro objeto conocido entre las partes, usted y quien está hablando saben a qué se están refiriendo, y en esas partes hay rojos y amarillas, etc. Se acostumbra a decir, por ejemplo, no, deme el amarillo o pásame el rojo. En inglés siempre se dice, give me the yellow one. Let me have the red one. No simplemente se menciona el color, sino que se añade la palabra one. One. Si se hace referencia a varios, se usa ones. Por ejemplo, give me the yellow ones. Deme los amarillos. Refiriéndome posiblemente a una fruta que es amarilla en vez de verde, o a cualquier elemento en ese caso. En este giro gramatical, one no es un número, no, sino un sustantivo, y su plural es ones. Recuerde que one es un número, uno. Pero cuando va en esta posición, después del adjetivo, ya allí no es un número, es un sustantivo. Y el plural del sustantivo one es ones. Easy, es fácil. Léalo, estúdielo y por supuesto que también comprenderá detalladamente todo esto. Aquí tenemos una tarea para ustedes. Recuerden, una tarea que debemos ejecutar en ese espacio de tiempo de 3 horas o más semanales. Usted va a hacer esta lectura en alta voz. Usted la va a hacer en alta voz. Así. No lo voy a leer completo, pero usted debe hacerlo en alta voz. La idea es que usted también vaya desarrollando no solo destreza mental para memorizar las palabras, sino destreza verbal para poderlas pronunciar correctamente. Aquellas en las que usted encuentra alguna dificultad, repítalas. No se dé por vencido ni las deje para mañana. Repítalas hasta que usted se sienta cómodo y considera que las puede pronunciar lo suficientemente bien. Así que voy a leer un par de parrafitos nada más y la tarea es para ustedes. I'm studying English seriously since recently. I find the lessons easy to follow and updated. I do not know how long it is going to take me to understand and write well and make myself understood, but I have decided to try hard. I understand the benefits of my effort, but now as a student and later on in my life as someone who can serve with and benefit better from my knowledge,
I have a strong desire to learn fast and soon, but the truth is that I have never learned anything worthwhile in a short period of time. He leído un poco rápido por razones de tiempo, pero usted debe leerlo en forma más pausada, y lo que no comprenda, por favor, busque en el diccionario. También esta es parte del ejercicio. Usted va a responder a cada pregunta en alta voz. Hable con usted mismo, la mano derecha con la mano izquierda. Así aprendí yo. Y busque en su diccionario el significado de las palabras que no conozca. No voy a leer todas las preguntas, pero usted va a responder. Am I studying English seriously? When did I start my studies? Are the lessons easy to follow and updated? Do I not know how long is it going to take you to understand and write well and make myself understood? Are you planning to try hard? What benefits do you expect from this learning? Etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos con las preguntas. Cada una de ellas, no olvide, formule la pregunta, respóndala en alta voz y repito, busque en su diccionario el significado de cualesquier palabras que no conozca. Vamos a seguir con el vocabulario, vamos a seguir desarrollando vocabulario. Ahora vamos a ver entonces este grupo, este puñado de palabras. After, recuerden las normas o las guías que les di. Cuando ustedes vean la tilde, como en el caso de after, está delante de la A, significa que no es after, porque ahí estaría delante de la T. Entonces la pronunciación es after, que significa después de. Among, que significa, esa G no es among, es una among muy de bajo perfil, digámoslo así, no muy prolongada. Among, que significa entre tres o más. Between, que también la vamos a ver un poco más abajo, significa entre dos. ¿Qué es eso? Si estamos hablando de tres o más personas, diremos among. Pero si estamos hablando de dos personas, diremos between. Ashamed, avergonzado. Available, disponible. Back, espalda o la parte posterior de cualquier cosa, de un libro, de una casa, de una camisa. Back, la parte posterior. Baker, panadero. Beach, playa. Beef, carne de res. Ese beach es una I larga. Porque si yo digo beach, es otra palabra bien distinta. Beach. Oigan bien, beach o beach. La segunda es una palabra que, bueno, significa perra. Beach, la corta, pero esta es beach. Let's go to the beach. Es una I larga. Beef, larga. Between, una I larga. East, es una I larga. Easy, una I larga. Between, entre dos. East, este u oriental. Easy, fácil u holgado. Economic, económico. Efficient, egg, huevo. Egypt, electron, emulsion, and exhaustion, agotamiento. Bull, toro. Calf, fíjense que esa L no tiene pronunciación. Bull, toro. Calf, ternero. Cow, vaca. Dog, perro. Bitch, perra. Fíjense que no es beach como playa, sino bitch. Perra. Duck, pato. Dull, embotado o romo que no tiene filo. Dune, duna o médano. Dusk, crepúsculo. Fable, fábula. Factory, fábrica. Fame, fama.
fair, justo o imparcial, faith, fe, fan, abanico o seguidor, también significa colmillo. Father significa padre. Fern, fern significa helecho. Dust, polvo. Duty, deber, deber. Each, cada uno. Fíjense, es una I larga. Eagle, águila. Ear, oído u oreja. Earring, arete. Earth, tierra. Fuel, combustible. Fin, no significa fin. Fin significa aleta. Fine significa fino o bueno. Finger, dedo. Fire, fuego o incendio. Firefly, luciérnaga. Firewood, leña. Leña para quemar. Miremos ahora algunos verbos regulares. Todos los verbos en infinitivo, como aquí aparecen, tienen delante to, to o to. Entonces, miremos algunos verbos regulares. Recuerden cuál es la característica de los verbos regulares. Ya debes saberlo, que los verbos regulares, para formar su pasado y su participio pasado, simplemente se le añade la ed, con algunas normas, algunas reglas que habíamos visto, que se puede cambiar una y en I latina, etc. Así que veamos estos verbos. Abolish, abolir. Abridge, abreviar. Absorb, absorber. To address, dirigirse a alguien. To absorb, absorber. To advance, adelantar. To agree, estar de acuerdo con alguien. To agree, estar de acuerdo con alguien. To amount to, lo habíamos visto antes, ascender a una cuenta. To amplify, amplificar. To answer, contestar. To anticipate, esperar o prever. To assert, lo habíamos visto también, aseverar o afirmar. To aver, afirmar, etc. To back, mover hacia atrás. To bake, cocer al horno. To baffle, confundir, aturdir. To bait, cebar o tentar. To bask. En realidad este es un repaso rápido aquí entre nos. Bathe, bañarse. To batter, magullar, estropear. To belie, desmentir. Y to belong, pertenecer. Los verbos regulares también se conocen como verbos débiles. Anteriormente se anotó que por lo general forman su tiempo pasado y el participio pasado añadiéndoles de, ed o t al infinitivo sin tú. Esa parte de cómo se forma ya está en una de las sesiones anteriores. Puede volver a ella, estudiarla hasta llegar a comprender. En cuanto al negative present tense, tiempo presente negativo, el tiempo presente negativo se caracteriza por el uso del auxiliar do y does para la tercera persona singular. Esto después del sujeto y seguidos de la negación not. Vamos a ver ejemplos de cómo es esta formación. I do not work. I do not work in a factory. O se puede escribir, como ustedes lo ven allí, en forma abreviada. I don't work in a factory. Yo no trabajo en una fábrica. You do not work in a factory. You don't work in a factory. Usted no trabaja, tú no trabajas en una fábrica. He or she does not work in a factory. He, she doesn't work in a factory. We do not work in a factory. We don't work in a factory. You do not work in a factory. You don't work in a factory. They do not work in a factory. They don't work in a factory. Es la forma completa y la forma abreviada del do not, don't, o del does not, doesn't. Miremos ahora el interrogative and negative present tense, lo que se denomina tiempo presente interrogativo negativo. El tiempo presente interrogativo negativo se caracteriza nuevamente por el auxiliar do y does
en primer lugar, seguido del sujeto, luego la negación y finalmente el complemento. Facilísimo. Si la negación es la contracción en T, esta va unida al auxiliar en primer lugar. Vamos a ver lo que queremos decir con esto. Do I not work in a factory? Don't I work in a factory? Do you not work in a factory? Fíjense el orden. Do you work in a factory? Si fuera afirmativa, cuando es negativa, entonces entre el verbo y el sujeto va la negación. Y la contracción, por el contrario, va el auxiliar, la negación contraída y después es cuando va el sujeto. Observe la diferencia. En el caso de no contraída, primero el auxiliar, luego el sujeto y luego la negación plena. Cuando está contraída es el auxiliar, la negación y después el sujeto. Creo que puede entenderlo. Miremos ahora el tiempo presente interrogativo negativo, que es el que estamos mirando. Cuando en el interrogative and negative present tense, cuando en el tiempo presente o pasado también, interrogativo negativo, aparece un nombre propio y no un pronombre personal, la negación va antes del nombre propio. Vamos a explicar eso que quiere decir. Fíjense que allá dice, do I not work in a factory? Do I. Pero cuando el nombre es propio, entonces fíjense que dice does not. O sea, se trastoca, se cambia, se altera el orden. Si es un pronombre personal, es el auxiliar, el pronombre personal y la negación. Auxiliar, pronombre personal, negación. Pero si no es un pronombre personal, sino un nombre, entonces es auxiliar, negación y el nombre. Se reorganiza. Do I not, mientras que does not Martin. Do you not, fíjense que es does not Jill. Does he, she not. Does not Rick. Do we not, do not Carl. Do you not walk. Do not Paul. Do they not spend. Do not Rob and Jane. Repito, estúdialo nuevamente, dedíquele tiempo, pero recuerde, auxiliar, sujeto y negación, si es un pronombre personal. Si es un nombre, entonces auxiliar, not y el nombre. Bien. Hablemos ahora también de otro detalle en cuanto al tiempo presente declarativo, interrogativo, negativo. Este N apóstrofo T se usa se usa en forma de contracción en el lenguaje diario normal. Presta atención. Usted está hablando o está escribiendo una nota informal, pero en los casos de diálogos o en comunicaciones escritas formales, se prefiere siempre el negativo sin contracción. ¿Está escuchando eso? Yo puedo decir, I don't like that fruit. Pero en una conversación formal yo no debería decirlo de esa manera, sino I do not like fruit. Me preguntan en una entrevista de trabajo, ¿trajo usted fotografías personales? No las traje. I did not. No voy a decir I didn't, porque es para casos informales. A propósito, adicionalmente, el auxiliar do también se usa en frases afirmativas para enfatizar la acción descrita por el verbo. Esto es bien importante, hermoso. El auxiliar do también se usa en frases afirmativas. Habíamos dicho antes que no se usa, pero se usa únicamente para enfatizar la acción escrita por el verbo. Fíjense
en esta expresión, lo normal es decir, I work 8 hours a day. Pero cuando yo coloco ese de entre el sujeto y el verbo, I do work 8 hours a day, entonces yo estoy diciendo en forma enfática, yo sí trabajo 8 horas al día. Yo sí trabajo 8 horas al día. Siguiente ejemplo. You do listen radio every day. Tú sí escuchas la radio todos los días. Tú sí escuchas. Es para enfatizar ese do. He does come every morning. Él sí viene todas las mañanas. Alguien dijo que no venía. Entonces yo digo, he does come every morning. Yo respaldo que él sí viene todas las mañanas. Siguiente. She does do her homework for every course. Ella sí hace la tarea para cada materia. We do buy the vegetables there. Nosotros sí compramos las verduras allí. Para resaltar que usted dijo que no, yo estoy diciendo que sí allí. You do eat your dinner every evening. Ustedes sí toman su cena todas las tardes. No vengan a decir que yo no les sirvo. Ustedes sí toman su cena todas las tardes. Entonces recuerden, el auxiliar, sea en presente, sea en pasado, básicamente en esas dos formas, simplemente es un enfatizador, un resaltador de que lo que estoy diciendo es así. They do study hard. Ellos sí estudian duro. Realmente yo exagero un poco para resaltar lo que quiero enseñar, pero sin embargo es muy cierto que usted debe colocar énfasis al pronunciar una expresión con ese auxiliar. They do study hard. Porque usted quiere resaltar que ellos sí hacen lo que usted está diciendo. Los verbos regulares e irregulares, para conjugarlos en su pasado negativo, declarativo o interrogativo, usan un auxiliar específico. Estamos hablando de pasado negativo. Para conjugarlos en su futuro afirmativo, negativo o interrogativo, requieren de un auxiliar específico. ¿De qué estoy hablando aquí? Los verbos auxiliares para el pasado y el tiempo futuro. Recuerde que en presente y pasados afirmativos no se usa el auxiliar, salvo para dar énfasis a la afirmación del verbo, como acabamos de ver. El futuro sí lo demanda, sea afirmativo o sea negativo. El presente, si es afirmativo, no lo demanda, salvo que querramos enfatizar. Por ejemplo, en presente, miren los ejemplos. En presente son do, does, do or does not, or don't or doesn't. En pasado, los auxiliares son did. La tercera persona también es did. El negativo es did not or didn't. En el futuro, el auxiliar es will para la primera, will para la tercera, will not para primera hasta la última y won't para el will not en forma abreviada. No hemos visto por completo lo que es pasado y futuro, pero ya tienen idea de cómo se forma. Miremos unos ejemplos de cómo es la formación de los tiempos, de los verbos en su tiempo, para un presente declarativo, para un pasado y un futuro afirmativo y negativo. Por ejemplo, en el presente, si es afirmativo, decimos I stop, I do not stop, you stop, you stop, you do not stop, he, she, it stops. Recuerden, tercera persona lleva una S al final. No hay que decirlo como yo estoy exagerando la pronunciación, pero es para resaltársela a ustedes. He stops, es así nada más. No stops, no. Yo es para que ustedes noten la presencia. He, she stops. He, she, it doesn't stop. Se quita del verbo la terminación. We stop, we do not stop. You stop, you do not stop. They stop, they do not stop. En el pasado, como es un verbo regular, entonces, y la regla nos dice que esa la E no se pronuncia, entonces I stopped, I did not stop.
Fíjense que cuando está en negativo es igual, simplemente en vez de ser do, lo demás sigue igual que en el presente. You stopped. You did not stop. He, she, it stopped. We stopped. You stopped. They stopped. En negativo es entonces I did not stop. You did not stop. He, she, it did not stop, etcétera, etcétera. En el futuro afirmativo, lo único que lo hace diferente a el pasado, por supuesto, es el auxiliar, que aquí es un auxiliar de futuro. El auxiliar did es un auxiliar de pasado. El auxiliar will es un auxiliar de futuro. Entonces, I will stop. I will not stop. Pararé, no pararé. Miremos la primera general, la primera leída horizontalmente. I stop, yo paro. I do not stop, yo no paro. I stopped, yo paré. I did not stop, no paré. I will stop, pararé. I will not stop, no pararé. Así que en el futuro, I will, you will, he will, we will, you will, they will stop. En el negativo, I will not, you will not, he will not, we will not, you will not, they will not stop. Eso es básicamente lo que hace el resto de la oración, pues el complemento, que es lo que falta, estará describiendo a lo demás. Miremos ahora algunos ejemplos de los auxiliares para presente, para pasado y para futuro en forma interrogativa. En el afirmativo, do I stop? Do you? Does he, she, it? Do we? Do you? Do they stop? En el negativo, do I not? Do you not? Or doesn't? Or don't? Do we not? Do you not? Do they not stop? Negativo. En el afirmativo pasado, did I stop? Did you? Did he? Did we? Did you? Did they? En el negativo, did I not? Did you not? Did he, she, it not? Did we not? Did you not? Did they not stop? En el futuro, interrogativo, afirmativo, will I? Will you? Will he, she, it? Will we? Will you? Will they stop? Pararé, pararás, etcétera, etcétera. Negativo, will I not? Will you not? Will he, she, it not? Will we not? Will you not? Will they not stop? No pararé, no pararás, hasta el final. Los verbos irregulares. Pasamos a un nuevo tema. Los verbos irregulares. Los verbos irregulares algunas veces por algunos gramatólogos son denominados verbos fuertes. Eso no importa. Simplemente como ilustración para ustedes. Sin embargo, lo que sí importa para ustedes es que los verbos irregulares no siguen un modelo regular en la formación de sus tiempos pasado y participio pasado. Eso es lo que hace que se denominen irregulares. Recuerden, los verbos regulares, el pasado y el participio pasado, añado ed y se acabó. Si termina en e, añado de, etc. Hay unas reglitas, pero fundamentalmente es eso. En los irregulares es un cambio total. El pasado puede ser diferente, el participio pasado puede ser diferente, los dos pueden ser iguales, los últimos, los dos pueden ser totalmente diferentes. Vamos a ver algunos ejemplos de verbos irregulares. Por ejemplo, el verbo to bid significa ofrecer en una subasta. Bid es un verbo irregular. ¿Por qué? Miren que su pasado no es bidded, sino bid. ¿Y cuál es su participio pasado? O sea, la forma que termina en ado, ido. ¿Cómo es? Bid. Lo mismo. El verbo cortar, to cut. Fíjense que también es irregular. ¿Por qué? Miren su pasado, cut.
y su participio pasado, cut. Corté, cortaste, etcétera, o cortado es igual. Miren el siguiente, el verbo to break, romper. El pasado, observen, es broke. No tiene nada que ver con el bueno, hay unos cambios significativos con respecto al infinitivo. Y el participio pasado es otra palabra, broken. El verbo to do, hacer, fíjense cuál es su pasado, did. ¿Cuál es su participio pasado, hecho, etcétera? Es done. Seguimos con algunos ejemplos de verbos irregulares. Esto debemos memorizarlo. Esto sí hay que memorizarlo, definitivamente. El verbo to draw, que significa dibujar, que significa sacar, tiene muchos otros significados, recuerden. Yo solo coloco uno aquí por razones de espacio, pero no es el único significado que tienen estos verbos. En el caso del verbo to draw, que significa dibujar o sacar algo, o redactar algo, el pasado, fíjense que es drew, y el participio pasado es drawn. No tienen parecido. El verbo to drink, el pasado es drank, y el participio pasado es drunk, que también significa borracho. El verbo volar, to fly, el pasado es flew, el participio pasado es flown. El verbo to eat, comer, ate, es su pasado, eaten, es su participio pasado. Feed, alimentar, el pasado es fed, el participio pasado, fed. El verbo feel, to feel, sentir o palpar algo, sentir o palpar también, el pasado es felt y el participio pasado es felt. El verbo to fight, pelear, el pasado es fought y el participio pasado es fought. Una pregunta se harán ustedes, ¿y cómo sé yo si un verbo es regular o es irregular? No hay regla en absoluto. Tengo que saberlo porque lo he aprendido de memoria, si tengo dudas voy al diccionario y busco a ver si es regular, irregular porque me era desconocido. Pero no hay reglas que uno pueda decir anticipadamente que con mirarlo ya uno sabe si es regular o irregular. No, no hay tal cosa. Hay que saberlo de memoria. Cuando usted lo sabe de memoria, ve el verbo y sabe que ese verbo es pasado, porque ha memorizado su infinitivo, su pasado, y ha memorizado su participio pasado. Los verbos regulares e irregulares, ambos, ahora los junto en esto, seguidos de algunas preposiciones, veamos qué es una preposición, cambian por completo su significado. En cada estudio también presentaremos ejemplos específicos en los estudios siguientes. No en todos, pero lo haremos en la medida en que la oportunidad se preste. Por ejemplo, miren este caso, el verbo to bid, que ya vimos, que significa ofrecer o pujar en una subasta o licitar, etc. Si, miren cómo cambia. Si decimos to bid one welcome, su significado no tiene nada que ver con el original. Aquí significa dar la bienvenida. Pudiéramos decir que es un modismo. To bid one welcome, dar la bienvenida a alguien. To bid good morning, dar los buenos días. To bid goodbye, decir adiós. To bid one farewell, despedir a alguien. Fíjense que este verbo bid a propósito se utiliza muy alrededor de eso, de welcome, de good morning, de goodbye, de farewell, o sea, de muestras de cortesía, de expresiones de cortesía. Entonces, pero no tiene nada que ver con su significado original. Otro ejemplo de un verbo regular, el verbo to care, que significa importar, cuidar, inquietarse. Pero si yo digo to care for, significa tener afecto. I care for her, yo le tengo afecto. I care for, o querer, o desear, o gustar a la mesa. O I care for fish, o yo deseo pescado. No quiero carne, no quiero, I care for fish. Lo que quiero es pescado. Pero también to care for significa interesarle a uno algo. Por otro lado, do not care to, no importarle a uno hacer algo. I don't care to go. Realmente yo no quiero ir. I don't care to go. No me interesa ir, no me importa ir. Yo me quedo. I don't care to go. La otra expresión, do
Do not care about, no importarle a uno alguna cosa. En la primera, fíjense que es hacer algo. Está el to y después va seguido el verbo. I do not care to go. Pero aquí es I do not care about whatever, sleeping. Ya no es un verbo en la forma infinitiva, sino I don't care about that dress. I don't care about the color. No, a mí no me importa el color. I don't care about the size. No me importa el tamaño. Entonces, cuando va about, está haciendo referencia a alguna cosa, y cuando va care to, entonces está haciendo referencia a un verbo a continuación. Algunos ejemplos con el caso de care for. Care for, recuerden, significa querer, amar, caerle bien a uno. Yo puedo decir, I care for that little girl. Le tengo afecto a esa niñita. I care for a piece of cake. Deseo un pedazo de torta. I care for a piece of cake. Es una forma de decirlo, no es la única. También uno puede decir, I would like to have a piece of cake. Y otras expresiones. I care for his writing style. I care for his writing style. Me intereso, me encanta, me agrada su estilo literario. I do not care to go. No me interesa ir, gracias, pero no me interesa ir. Do not care about, I don't care about this noise. No me importa el ruido, a mí no me molesta ese ruido que a veces aparece, no me molesta. Así que llegamos al final de esta sesión, que como han ido notando, cada vez es unos minuticos más largo, pero ahí estamos. Lo importante es que usted aprenda. Para mí no es mayor esfuerzo y espero que para usted tampoco sea mayor sacrificio el dedicar unos cuantos minutos adicionales. Otros ejemplos de verbos regulares. Allá eran verbos irregulares. Por ejemplo, el verbo to pull, que significa tirar de o moverse despacio. Cuando yo digo to pull down, significa bajar o echar abajo algo, tirando de ello. Pull it down, bájalo, derríbalo, tirando de él. No es que alguien me lo tire de allá arriba. Bueno, también realmente yo puedo decirle a alguien, hey, pull it down, boy, pull it down, tíramelo. Yo puedo decirlo. Pero si estoy yo bajando algo, yo puedo decir, I will pull it down. Yo lo voy a bajar. Está en el segundo piso. I will pull it down. También to pull down significa demoler o derribar. ¿Cómo sé yo entonces cuál es la diferencia entre pull down y bajar o echar y demoler? Por el contexto. Pull down that wall. Derriba, demuele esa pared. Pull down that floor. No puedo decir que voy a bajar el piso, el piso de mi habitación. Pero si digo, I'm going to pull down my floor, significa que voy a demoler o derribar. Es el contexto lo que me permite a mí inmediatamente saberlo. El siguiente, to pull oneself together, significa componerse, recobrar la calma después de un estado de ira o de haberse caído o algo por el estilo. Uno le puede decir a la persona, put yourself together, buddy. Put yourself together. It's okay. Cool it down. Cálmate, relájate. Pull yourself together. To pull in. To pull in significa llegar un tren a la estación. To pull out, partir un tren de la estación. Hey, the train is pulling in. El tren está llegando. Hey, the train is pulling out. El tren se va, está saliendo. Y to pull through significa salir a flote, recobrar la salud. Estaba enfermo, estaba en cama, estaba hospitalizado con el COVID o con lo que fuese. I have been able to pull through. He podido salir a flote, he podido recobrar la salud. Estamos llegando con al último diapositiva de esta presentación. Usted que me está escuchando, esfuércese por estudiar las 3 horas mínimos. Esfuércese por bajar todo este material en una forma más resumida, como ya le he sugerido. Usted tendrá otras formas de hacerlo, pero creo que una de las mejores formas de hacerlo, si no la mejor, es pasarlo de PowerPoint a un formato de Word. Y no deje de compartir con otros. Si usted ve este material interesante, mi único objetivo, créame, usted no me conoce, yo no lo conozco a usted, pero mi gran y único objetivo es servir a los demás. Así como otros me han servido, yo tengo esa responsabilidad. Quiero que otros aprendan como usted está empezando a aprender.
comente, comparta con otros y cree ese estímulo para que otros también puedan participar. Gracias. I'll see you next time. I'll see you next time significa nos veremos la próxima. See you next time o I'll see you next time. La forma más resumida es see you next time. See you next time. Bye bye now. Thank you. We'll keep in touch.